Damos gloria, Señor, te exaltamos, te damos honra, Señor, en este tiempo, Padre. Te pedimos que tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, estén con nosotros en esta noche, Señor, que podamos salir de aquí transformados, Señor, y que tú rehabilites, que tú, Señor, nos des fortaleza en este cuerpo, Señor, que se cansa, mi Dios. Queremos seguir, Señor, corriendo con paciencia, Señor, para llegar a la meta, así como Pablo, así como todos aquellos. Y el mismo Jesús llegó. Queremos, Señor, en este día oír tu voz, oír tu enseñanza, Padre, para corregir nuestros corazones y aprender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos, y que podamos nosotros, Señor, humillarnos ante ti, Señor. Reconocer nuestra desnudez, que sin ti es imposible, Padre, que sin ti nada se puede hacer, Señor, que tú eres nuestra luz en medio de tinieblas, que tú eres nuestra fortaleza a pesar de nuestras debilidades, que tú eres nuestro Dios, Señor. Estamos aquí, Señor, buscando, Señor, conocerte más. Bendice mis hermanos, Señor, los que están en camino, aquellos que no pueden llegar, Señor, por alguna necesidad, alguna ocupación o dificultad, Señor. Que tu gracia y tu misericordia no falte, Señor. Así con nosotros también, Señor, que tu paz, tu misericordia y gracia esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos en Mateo 5:7. Habíamos hablado el jueves pasado, o el antes pasado, perdón. Tuvimos una introducción a lo que es bienaventurados los misericordiosos. Hemos estado hablando ya de bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Hemos podido entender de que sin el entendimiento, sin el concepto, la idea de que somos pobres, todo lo demás es en vano. ¿Cuándo están de acuerdo? Este es un concepto que debemos llevar en nuestras mentes todo el tiempo caminar con este concepto de nuestra pobreza, de nuestra necesidad. Es lo que nos ayuda a estar cerca de Dios, es lo que nos ayuda a correr en oración, es lo que nos ayuda a buscar más de Dios, a conocerle más y a reconocer de que debe ser menos de mí y más de Él, como decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿verdad? Y sabemos que al nosotros menguar no hace a Dios más grande en sí, pero sí se manifiesta a Dios en nosotros de manera grandiosa al reconocer nuestra mansedumbre. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de Bienaventurados los misericordiosos. Y según la gráfica que tenemos en la pantalla, hemos visto, no sé quién no vino el jueves pasado. ¿Todos estaban aquí? El jueves antes pasado, perdón, en la primera clase. Faltó Alex, creo que Luis también. ¿Viniste? Bueno, creo que fue Alex solamente. Bueno, estamos hablando, y esto es figurativo, lógicamente, de que nosotros estamos al alcance de del primer anillo, ¿verdad? Para iniciar lo que le llamamos el monkey bar, ¿verdad? El swing. Y el único que podemos de manera humana alcanzar es el primero. Estamos hablando de eso. Que luego estamos en el primero, ya el segundo, vamos escalando, y vamos a seguir añadiendo a esta gráfica los otros anillos que faltan. Pero estamos hablando también de que si caemos de alguno de los demás, volvemos otra vez a pobres en espíritu. Es lo que nos ayuda a comenzar otra vez. Ahora, quiero que entendamos algo que a lo mejor puede traer un poco de temor. Cuando fallamos, no quiere decir que al comenzar otra vez en pobres en espíritu estamos de cero. Amén. Sí hay consecuencias, sí pasan muchas cosas, pero no quiere decir que todo lo que pasó fue en vano. Porque habíamos hablado anteriormente, estaba yo comentando de que de donde salimos de las iglesias, que eran falsas doctrinas lo que enseñaban, no quiere decir que perdimos el tiempo allí, a pesar de. Y esto es si nuestro corazón estaba buscando de Dios. Porque una persona que busca de Dios y no tiene conocimiento, no sabe, ¿verdad? Y Dios lo cuida y llega el día donde lo saca y lo lleva a un lugar donde hay sana doctrina. Pero si la persona buscaba a Dios de todo corazón, no perdió su tiempo. En el caso mío, yo aprendí mucho a qué no hacer. Aprendí mucho de qué cuidarme. Aprendí mucho
a cuidar de las pequeñas zorritas, porque le tenemos miedo a los peligros grandes y jugamos con los pequeños, porque cuando dos jóvenes están en una bicicleta, en una motocicleta, y comienzan a hacer piruetas jugando, están haciendo algo sumamente sencillo, pero ninguno de ellos saben que se puede morir, se puede matar en el accidente. Si supieran eso de antemano, lo tomaran más en serio, no jugaran con lo sencillo o lo que parece sencillo. Es como pararse en el borde de un abismo y mirar. Uno lo hace pensando que no se va a caer, pero si supiéramos que nos vamos a caer, ni nos acercamos. Entonces, es esa autoconfianza que nos lleva a fallar. Entonces, volviendo a este punto, este progreso, hoy vamos a hablar, nos vamos a enfocar en la misericordia, pero en todas las enseñanzas no dejamos atrás pobres en espíritu. No se queda. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento al inicio, pero es un concepto permanente al caminar. Porque es lo único que nos va a ayudar a permanecer y a ser dependientes totalmente de Dios. En el momento que usted y yo pensamos que ya no somos pobres en espíritu, ya no acudimos en oración, ya no buscamos en su palabra, ya no clamamos a Dios, ya no lamentamos en oración. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Bueno, vemos, al inicio hablamos de bienaventurados los pobres en espíritu. Sabemos que esto fue lo que produjo el lamento cuando vimos nuestra desnudez. Y luego, al ver la desnudez, produce mansedumbre porque al no tener nada, al ser débiles, y vemos que quien nos expone es poderoso, automáticamente nos sometemos. Yo quiero enfatizar de que, aparte del reconocimiento, por ejemplo, la mansedumbre, ¿verdad? La mansedumbre es un mandamiento y un fruto a la vez. Amén. Es un mandamiento y un fruto. Debemos someternos, pero vamos desarrollando el fruto de la mansedumbre a medida que vamos obedeciendo la palabra. Por ejemplo, cuando vemos el libro de, si Jordi puede leerlo, Primera de Pedro 1:22, los demás lo pueden buscar o lo pueden anotar, simplemente para tomar esa referencia. Primera de Pedro 1:22. Puede leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Está bien hasta ahí, hasta el Espíritu. Léelo otra vez, hasta el Espíritu. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Ok. La purificación del alma está hablando de la transformación de nuestra vida anterior, nuestra debilidad o nuestra pobreza. Purificar siempre habla de santidad, siempre habla de la perfección en el Señor, de la madurez, el crecimiento como cristianos. Pero el texto dice, habiendo purificado nuestras almas, y luego dice, por la obediencia mediante el Espíritu. Por la obediencia mediante el Espíritu. Fíjense cómo allí hay un mandamiento a la obediencia, pero ese mandamiento produce un fruto. Por eso dice purificados por la obediencia. Ahora, no somos purificados al obedecer, o sea, no es que al obedecer soy más santo, más puro, sino que cuando obedecemos el Espíritu trabaja en nosotros y se va desarrollando esa parte en nosotros. Hay un sinnúmero de cosas que desde que iniciamos hasta el día de hoy debemos ya haber entendido o haber hecho cambios en nuestras mentes. Es decir, yo pensaba que era así, ahora entiendo por qué es así. Entonces, eso es lo que se llama el cambio en nosotros. Y vemos aquí que el Señor lleva esta secuencia, los pobres, los que lloran, los mansos, luego dice los que tienen hambre y sed, hablando de una necesidad, y hoy vamos a hablar de los que son misericordiosos. Eso es una batalla grande del que vamos a hablar hoy. Quizás podamos traer una tercera parte, no sé, depende. Pero ser misericordioso es algo que la iglesia o el cristiano de hoy carece. Número uno, muchos ignoran el significado de misericordia. Otros no lo tienen por la falta de relación de Dios, porque la misericordia es un fruto de Dios. La pobreza espiritual, como decíamos, produce un lamento. ¿Por qué razón? Al ver nuestra condición, nos lamentamos, ¿verdad? Nos lamentamos porque no sabíamos que estábamos muertos espirituales. Todo el mundo piensa que vive. Si sales afuera y le hablas al mundo, todo el mundo piensa que tiene vida. Todo el mundo cree que tiene vida.
Pero hasta que la luz del Evangelio no ilumina su condición, no hay forma de que ellos se vean. ¿Cuántas personas ustedes piensan en el mundo entero tienen cáncer ahora mismo y no lo saben? Muchas. ¿Cuántas personas tienen SIDA y no lo saben? Porque no se han hecho el diagnóstico, no han ido al médico. ¿Cuántas gentes están muertas espirituales? Millones. Entonces, ¿cuándo es que sabemos esto? Cuando la palabra de Dios nos expone, es cuando entonces comenzamos a entender dónde nos encontramos. Todo esto cambia la intención del corazón y nos hace misericordioso. Nos lleva a ser más compasivos, ¿verdad? Al ser más compasivo, esto va a producir en nosotros una pureza de corazón. Hemos explicado anteriormente que la pureza de corazón habla de un solo anhelo. Acuérdense que puro significa algo que no está mezclado, que no está ligado a otra cosa. Entonces, lo que implica la pureza de corazón, que es la clase, la que sigue, no el jueves que viene a lo mejor no sé, pero es la que va después de misericordia. Limpios o puros de corazón en la Biblia siempre está hablando cuando nosotros negamos los anhelos de nuestra carne y solamente obedecemos los anhelos del Espíritu Santo en nosotros. Solamente buscamos lo que dice la palabra, obedecemos lo que dice la palabra y anhelamos lo que dice la palabra. Eso es lo que significa un puro corazón. No quiere decir uno que es perfecto. Por ejemplo, las bienaventuranzas no significa que debemos cumplirlas. Más bien, fueron dadas para identificar. Por ejemplo, ¿cómo puedo utilizar un ejemplo? Cuando el Señor predicó en el Sermón del Monte que decía bienaventurados, ¿verdad? Era una palabra que todos querían. El pueblo de Israel, esa palabra era la mayor bendición. Era el shalom que ellos anhelaban. Pero cuando oían bienaventurados se emocionaban, pero cuando oían pobres en espíritu, le chocaba. Porque en sí es paradójico, es algo totalmente contradictorio. O sea, bienaventurados y sumamente bendecidos los que son pobres. En el mundo tú dices eso y te dices, estás loco. ¿Sí o no? O sea, nos tildan de loco. Pero increíblemente el Señor le estaba diciendo, bienaventurados por lo que iban a recibir. No tanto por la condición que se encontraban, sino por lo que estaba con ellos allí, que era el Señor. O sea, era como cuando una persona, vamos a suponer en un campo bien pobre, y hay una familia que no tiene nada de qué comer, nada. En sus mentes ellos creen que van a pasar el día sin comer, con sus niños pequeños, y llega una persona que es rica y le dice, bienaventurados los pobres. Y esa persona lo mira y le dice, ¿cómo que bienaventurados? O sea, no vamos a comer hoy. No entendiendo que el que le dice bienaventurado es porque ya trae la comida. Justamente estaba meditando, ¿verdad? Y estaba ojeando, le volví otra vez lo que vi. Y miraba. Y es una condición como que ¿cómo te digo? Con unas condiciones. Por ejemplo, soy bienaventurado si verdaderamente soy Si reconozco. Si lo reconozco. No si lo soy, si lo reconozco. Si lo reconozco. Exacto. Estaba mirando que no viene la bienaventuranza está ahí. Y entonces simplemente tiene que haber un reconocimiento para que entonces esta venga. Exacto. Venga a donde Exactamente. O sea, esa gente, el ejemplo de la ilustración que estoy haciendo, si ellos dicen, no, nosotros no somos pobres, ¿qué pasa? No reciben la bendición. Es exactamente lo que tú dices. Entonces, ellos ven el que llega y le dice, bienaventurados los pobres. Y diría en su mente esa persona, tú porque no eres pobre, o no sabes lo que está diciendo. Pero lo que el que viene como rico, vamos a decir, la razón por qué dice bienaventurados es porque él trae la solución al problema. Jesús es la respuesta de todos nuestros problemas. Y él decía, bienaventurados los pobres, los que lloran, los que se lamentan. Y fíjense que al final del texto dice, porque ellos serán saciados, porque recibirán la tierra por heredad. O sea, le dice un galardón al final. Pero la bienaventuranza no es tanto por el galardón que van a recibir, sino por el Espíritu Santo que va a completar eso que falta, porque se está hablando de justicia, no tanto de galardones. El galardón es cuando reconocemos y permitimos que venga la bendición. Esto es evidente de que ya esto va humillándonos, produce humildad en nosotros. ¿Por qué? Porque ya entendemos que no depende, la palabra dice, no depende del que quiere ni del que corre,
sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, fíjense lo que dice ese texto. O sea, lo que usted y yo somos no depende de nuestras habilidades. Incluso si tenemos talentos, vienen de Dios. Si tenemos la capacidad de servir, el Espíritu nos anima. Si tenemos la sabiduría, es porque viene de lo alto. El mismo Juan el Bautista le dio la oportunidad a su corazón de humillarse, lo voy a decir así, porque los fariseos le dijeron, mira, este que tú bautizaste está del otro lado bautizando también. Como que dice, te quitó el negocio. ¿Cómo Juan el Bautista pudo mantenerse humilde? Por lo que dijo en Juan, creo que 3:27, dice, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Qué quiso decir Juan? Que lo que yo soy, tengo y hago es por gracia y misericordia de Dios. Eso lo mantenía a él siempre bajito, siempre humilde. Nuestras obras no son la evidencia de nuestra justicia, sino el resultado de la obra de Dios manifestada en nosotros. Nuestras obras son la manifestación de Dios en nosotros, no nuestro trabajo fuerte, lo mucho que hacemos. Lo mucho que hacemos es algo que se va produciendo en nosotros a medida que vamos entendiendo que no merecemos nada y que dando nuestra vida es poco para Dios, que al final es para nuestro propio bien. Miren, es importante reconocer esto. El reconocimiento de nuestra pobreza espiritual debe ser nuestra posición, cuando digo posición es nuestro concepto, de la manera como pensamos de nosotros, el concepto de sí, como dice Romanos, de nuestro caminar cristiano. Es algo que debemos siempre reconocer. Cuando nos confrontan o nos corrigen, ¿por qué nos enojamos? Por el mal concepto que tenemos, porque creemos que sabemos más. Cuando nos ofenden, ¿por qué nos enojamos? Porque pensamos que no deben humillarnos porque somos ricos. Pero ya estamos humillados porque somos pobres, ¿verdad? Y todo esto de la pobreza espiritual, eso que se va produciendo, había dicho de que la pobreza debe de ir en lo voy a poner así, cada anillo, lo que permite de que no nos caigamos de cada argolla, es el reconocimiento de la pobreza. En el momento que vamos a agarrarnos de uno para alcanzar al otro y se nos olvida que somos pobres, caemos. ¿Por qué? Porque el agarre de esos anillos no depende de nosotros, no depende del que corre, sino de Dios. Entonces, mientras vamos, Señor, ayúdame, ahí viene la fuerza del Espíritu. Señor, ayúdame, ahí viene la fuerza del Espíritu. Y es como podemos permanecer. Y esa es la fe, confianza, total confianza. ¿Tiene sentido, verdad? Vamos a leer una historia en Lucas 10, acompáñenme allá. ¿Cómo podemos ver que el conocimiento en la iglesia, mis 20, 30, 40 años de cristianos, no determinan mi madurez? En la iglesia de hoy hay muchas personas que vienen a la iglesia por la razón equivocada. Muchos quieren conocimiento, muchos quieren posición, muchos quieren primeros lugares, muchas cosas, y pocos en la iglesia quieren a Cristo, muy pocos. Y vamos a ver aquí en Lucas 10:25 la historia del buen samaritano. En esta historia hay múltiples puntos donde podemos identificar nuestras actitudes. Ahora, le voy a decir esto como hermano, pastor y maestro. Cuando leamos la Biblia, ¿verdad? Siempre tenemos que ponernos en esos zapatos del que el Señor está confrontando para poder entender. Porque yo recuerdo que en el pasado, en las iglesias de donde venimos, cuando se hablaba de un fariseo, decíamos, ¡ay, fariseo, allá! Y cada uno de nosotros tenemos un fariseo dentro en cierta área de nuestra vida. Y cuando nos apartamos y decimos, ¿cómo alguien puede hacer algo así? ¿Cómo pudieron crucificar a Jesús? No sabiendo que fuimos nosotros, aunque no estuviéramos presentes. Fue por nuestras rebeliones que fue a la cruz. Entonces, vamos a ver esta historia para que vean la ironía de esta historia. Y fíjense, aquí vamos a ver posiciones religiosas o ministeriales, y vamos a ver cómo Jesús trató con eso. Dice, aquí un intérprete de ¿qué dice? Un maestro. Quiero que entiendan que ese es un maestro que nadie lo refuta en cuanto a conocimiento. Conoce toda la Torá, el Talmud, todo lo que los hebreos conocen de memoria, ¿verdad? Conocen de manera, la estudiaban meticulosamente cada segundo. O sea, cuando tú decías una palabra, un verso, ellos te decían, le faltó una coma a lo que dijiste, porque se la sabían de memoria. Dice, se levantó y dijo para probarle. Miren lo que dice la primera parte, para probar a Jesús. Dice, maestro. Sabemos que la palabra maestro es de manera cínica que lo dice, ¿verdad?
haciendo qué cosa heredaré, ¿qué dice? La vida eterna. Ahora vamos otra vez a pararnos ahí. Vamos a montarnos en esta argolla. Estamos agarrados aquí de pobreza espiritual y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ser salvo? Eso es lo que está diciendo él. ¿Haciendo qué cosa podemos heredar la vida eterna? Agarrados de la argolla de la pobreza espiritual. Miren, esta pregunta siempre va a venir de un corazón autosuficiente, el que no sabe que es pobre en espíritu. ¿Haciendo qué cosa? Dice el 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y le dice, ¿cómo lees? En otras palabras, ¿cómo interpretas la Biblia? Y yo siempre he dicho esto, que de la forma que se interpreta la Biblia más perfectamente es en humillación y reconociendo que no somos nada. Esa es la forma como Dios pone el conocimiento en nosotros. Porque yo le puedo decir, hermanos, yo estudio 39 horas al día y eso no me da palabra para la iglesia. Yo puedo estudiar, no se imagina, hay que estudiar, dice la palabra, es un mandamiento, pero no es eso, vuelvo y repito, ese es el mandamiento, hay que estudiar. Pero cuando Dios ve que nos sometemos, Él pone el conocimiento, porque de la boca de Dios sale el conocimiento, ¿verdad? Fíjense lo que dice, bueno, lo voy a decir para que lo lea el hermano, le voy a decir al hermano Tony. Hermano Tony, búsquese ahí Proverbios 2, vamos a leer el verso 5 y 6. Nuestro hermano Tony Méndez lo va a leer. No se muevan perdone que no le dije a tiempo, pero en Lucas pongan una marquita, por favor. Proverbios 2, versos 5 y 6. En ese texto que vamos a leer, lo hemos leído, si lo leen se familiarizan. Es el texto donde dice que el Señor dice, busca mi palabra como oro y plata, si la escudriñas. Entonces el 5 es una respuesta del Señor de lo que ocurre. Pero fíjense que del 1 al 4 viene diciéndole, si la buscas como oro, si le das a tu boca la prudencia, si oyes la voz de la sabiduría. Y luego el 5, ¿qué dice, hermano? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Fíjense lo que dice el texto. Esa es la paradoja de la Biblia. Que el Señor nos está diciendo, si buscan el conocimiento con todas sus fuerzas, entenderán el temor de Dios. Pero fíjense lo que dice el 6, porque de Jehová viene el conocimiento y de su boca sale la sabiduría. Fíjense lo que dice, que al final de nuestra búsqueda profunda de la Biblia es Dios quien te pone el conocimiento. Entonces no depende de nosotros, a pesar de que tenemos que obedecer. Miren lo que dice más adelante. Dice, el Señor le pregunta, ¿cómo lees? ¿Verdad? Porque malinterpretaban la Biblia. ¿Por qué? Porque la dividían, solamente le veían una cara a la moneda. Veían el juicio de la Biblia, la justicia, pero no veían la misericordia. Aquí se manifiestan entonces tres cosas a la vez: sabiduría, conocimiento y inteligencia. Inteligencia, en el proverbio, exacto. Es la plenitud del conocimiento. Le faltaba. Y que era todo, porque era la clave para la interpretación correcta de lo que ya sabía. Conocimiento para el que va a la escuela es pura letra. Conoce en qué artículo, en qué párrafo, en qué libro dice esto. Hasta ahí llega conocimiento. Sabiduría e inteligencia es la aplicación del conocimiento. Ellos tenían la práctica, exacto. Ellos tenían la práctica equivocada porque tenían el corazón torcido. Tenían intelectualmente la Biblia, pero el corazón torcido. Vamos otra vez a Lucas. Se me olvidó decirle que volvieran. El Señor le hace la pregunta, el 26. 26 dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo lo interpretas? Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo, ¿qué dice? Como a ti mismo. Cuando nosotros vemos esa palabra, que amamos al prójimo como a nosotros, y sabemos que somos pobres, dignos de misericordia, ¿qué debemos tener con el prójimo? Misericordia. Esa es la evidencia aquí. El que estamos estudiando es una evidencia del amor de Dios en nosotros. Por eso dice,
¿Se fijaron en el texto? Amar a Dios con todo y a tu prójimo como a ti. Y si sabemos que somos pobres y necesitamos de Dios, ¿qué le vamos a dar a la gente? A Dios. Porque Él es el rico, no nosotros. Fíjense lo que dice más adelante el 28. Dice, y le dijo, fíjense lo que dice Jesús, mis hermanos. Le dijo, bien has respondido. ¿Sabía usted que la respuesta correcta no resuelve el problema? Hay veces que estamos en grupos y están discutiendo para ver quién tiene la razón. Hay un programa que se llama así, ¿quién tiene la razón? Pero no se trata de quién tiene la razón, sino de quién bendice, de quién ama, de quién de manera práctica evidencia lo que conoce. O sea, no es decir, a veces, venimos todos de ahí, del buen conocimiento. Conozco la Biblia, me sé los versos de memoria, pero la aplicación se combina, van de la mano. Eso era lo que le faltaba a este intérprete. Le dijo, bien has respondido, o sea, dijiste lo correcto. Pero fíjense lo que dice luego, yo creo que lo lean ustedes. ¿Cómo dice? Haz esto y vivirás. Exacto. Repítanlo. Haz esto. El verbo haz del verbo hacer. Hacedores de la palabra. Haz esto y vivirás. No conoces esto. No entiendes esto. No estudia esto y vivirás. Hazlo. Fíjense lo que dice, ¿verdad? Hazlo. Y fíjense lo que dice. No lo hacía. No tanto que no lo hacía, sino que al tener un corazón no entendiendo su pobreza, lo malinterpretaba y lo llevaba a una mala práctica. Porque ellos vivían la palabra equivocada. Ellos hacían ritos, pero porque no sabían que eran pobres. No aplicaban misericordia. Antes de decir eso, Javier, búscate, solamente Javier, Mateo 23, que lo hemos leído ya varias veces. Un aspecto que estoy mirando ahora, en estos versículos ahí, que el pobre precisamente se mantiene tranquilo, Donde debe estar. humilde, donde debe estar. ¿Sabes? No es una persona, mirando a Jesús y a Esther, no es una persona que en sí va con una situación, va a decirle, sino que está callado, está tranquilo en un momento dado. Versus el intérprete. El intérprete, ¿verdad? ¿Con qué propósito vino? Para probar a Jesús. Para probar. Mientras que el pobre no tiene nada que probar a nadie, no tiene que venirle con cuentos, no tiene que venir con preguntas, no tiene que venir con un asunto. Simplemente en el momento dado, como le pasó a Jesús, le apareció el asunto y él no contesta nada más. ¿Qué dice Mateo 23? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjense lo que dice el texto. O sea, le llama intérpretes, fariseos. La palabra fariseo la vemos como un insulto, pero en ese tiempo era como llamarle presidentes. Y le dice hipócritas. ¿Por qué? ¿Qué es hipocresía? Es tú tener una condición y reaccionar diferente. Es como tú tener hambre y decir no tengo hambre. Es hipocresía eso. Entonces ellos eran pobres espirituales, pero creían. Y dice que ellos hacían ritos y ceremonias al punto de la letra. Pero luego le decía el Señor, pero dejaron fuera lo más importante, la fe, misericordia y la justicia. Fíjense lo que dice, volviendo a Lucas, miren lo que dice el 28. Le dijo, bien has respondido, y luego le da un mandamiento. Fíjense que él respondió bien, pero Jesús le da un mandamiento. Le dice, haz esto y vivirás. Y el 29 dice, pero él, repita conmigo, queriendo justificarse. No reconociendo. Él no fue bienaventurado, porque no reconoció. Fíjense la diferencia. Dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, miren lo que está diciendo, a Dios, ¿quién es mi prójimo? Miren la pregunta. Acaba de citar un texto que es el mandamiento, el gran mandamiento de Israel, vamos a decirlo así, y le hace una pregunta como de bobo. ¿Por qué? Miren, el pecado, el engaño, la falta de honestidad nos hace tercos, nos hace tontos, nos hace, voy a decir esto con respeto, estúpidos. Porque la sabiduría de Dios es para bendecir. Y ahora le hace una pregunta, acaba de interpretar la Biblia.
es un gran intérprete y le hace una pregunta como de bobo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Sabes quién es Dios? ¿Tienes una relación con Él y no sabes quién es tu prójimo? Juan dice, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves? Y no amas a tu prójimo a quien ves. Fíjense la sabiduría de Dios, cómo se pone. Y le dice el Señor, respondiendo Jesús dijo, ¿ves? A mí me encanta cómo Jesús se va porque no le contesta a Jesús. Jesús lo pone a él a contestar. O sea, le cierra la puerta para que él confiese. La sabiduría de él le hace confrontar. Exactamente. Miren lo que dice. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Lo dejaron desnudo, medio muerto, sin nada. Y luego dice, aconteció que descendió ¿quién? El sacerdote oficiaba dentro del lugar santísimo. Increíblemente. Era el que hablaba con Dios, era el intermediario entre Dios y el hombre. Oigan bien. Y le tenían en alta estima. Creo que los sacerdotes ni le miraban los ojos a la gente en ese tiempo. Y dice que el sacerdote pasó por el camino y viéndole, pasó de largo. Miren, esto es, no sé si el texto dice una parábola, la parábola del buen samaritano, pero esta historia es verídica y sabrá solamente Dios, como decimos nosotros, cuántas veces pasó esto. Dice que pasó de largo el sacerdote, imagínense mis hermanos. Y el pueblo lo tenía en alta estima, el enviado, el llamado de Dios, el ungido, así le decían, imagínense. Dice, asimismo un levita. ¿Quién era un levita? El que oficiaba del lugar santo para atrás. Los únicos que le podían poner la mano a los utensilios del tabernáculo. Más nadie. ¿Se acuerdan una vez que llevaba David el arca con los levitas y uno llamado Usa le puso la mano? Murió. ¿Por qué? Porque no fue llamado al ser levita. Eran llamados especiales para eso. Y dice aquí que este llamado de Dios, llegando cerca de aquel lugar y volviéndole, viéndole, pasó de largo, o sea, lo ignoró. Por eso el texto dice viéndole, pasó de largo. Pero, ¿quién? Y ellos no querían saber de samaritanos. Piensen en esto. No tenían misericordia. Eran sus enemigos. También otro punto ahí, eran dos personas, un sacerdote y un levita, que tenían un amplio conocimiento de la palabra, versus el samaritano, que lo que sabía era un poco nada más, porque ellos tenían un poco nada más, Sí. vamos a decirle, el Torán nada más. Lo que decían los sacerdotes y levitas, ellos respondían. El estilo de vida de ellos era los primeros 5 libros y nada más. Exacto, Y así cómo es. ese hombre actuó. Así es. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice, porque un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Miren, esta historia increíblemente simboliza la misericordia de Dios con la iglesia. Lo van a ver las figuras que aparecen. Dice, viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Dice, acercándose vendó sus heridas. Eso hizo el Señor con nosotros. Echándole aceite significa la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el vino significa la sangre de Jesús. Dice, y poniéndole en su cabalgadura, fíjense, lo cargó, ¿verdad? Y se desmontó él para subirlo a él. Lo llevó al mesón. ¿Dónde es el mesón? En un lugar donde iba a ser curado. Vamos a decir la iglesia, ¿verdad? Y dice, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré. Oye lo que dice, cuando regrese. ¿Qué quiere decir ese regreso? La segunda venida del Señor. Es una figura de lo que Dios hizo con todos nosotros. Dice, yo se lo pago cuando regrese. Y le pregunta el Señor al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, ¿qué pasó aquí, mis hermanos? Aquí la palabra exaltar es, haz esto y vivirás. ¿Qué quiere el Señor, mis hermanos? Que estemos con el palo en la mano dictando la Biblia a la gente, a nuestros familiares, o que tengamos ese sentido de misericordia, ¿verdad? De dar nuestras vidas por ellos. ¿Por qué el evangelismo ha sido tan inefectivo en la iglesia?
Porque hemos venido con la palabra en la mano y no con el corazón del Señor en la mano. Hemos venido con textos bíblicos y no con el amor de Dios. Hemos venido con la ley y no con la misericordia y la gracia de Dios. Y hemos querido aplicarla al mundo sin misericordia, entendiendo que con nosotros se usó misericordia. Y por eso las puertas se cierran. Por eso se cierran. Aquí la palabra hacedores de la palabra, que dice, haz esto y vivirás. Para este intérprete de la ley, yo le voy a hacer esta pregunta a todos. ¿Podía el intérprete de la ley hacer esto? Lo que el Señor le dijo, haz esto y vivirás. ¿Podía hacerlo? Si ustedes dicen que sí, ¿cómo? Porque el Señor lo está evidenciando en el mismo texto. No, o sea, yo decía sí en el punto de que si él llegara a entender y reconocer. Sí, no, claro, sí, así sí, así sí. Así como está en esas condiciones, No puede. ¿Por qué? Porque era, y si primero no reconoce esto, no puede llegar al quinto, que es la misericordia. Ese es el punto central. Que para ese intérprete que conoce la Biblia, por eso que la historia de Nicodemo a mí me impacta mucho. La historia de Nicodemo, porque Nicodemo era uno de estos y se humilló y alcanzó misericordia. Este intérprete, si no comenzaba por esta argolla aquí, mis hermanos, se sabía la Biblia completa y Dios le dice, tiene que volver a ser un niño, porque si no se hacen niños no pueden entrar al reino de los cielos. Y comenzar de cero, pobres en espíritu, lamentar su condición, ser mansos y no querer probar a Dios, porque dice que le hizo la pregunta de la Biblia para probar a Jesús. Luego va a tener hambre y sed de la verdadera justicia, que le faltó en el texto que Javier leyó, y luego van a tener misericordia porque van a entender su condición. Y ya no va a depender de que si es samaritano, judío, africano, japonés o chino. ¿Tiene sentido? Increíble, o sea, automáticamente el Señor nos lleva ahí. Aquí el análisis de obrar era que para él, aún entendiendo y queriendo mostrar misericordia, tenía que humillarse primero para recibir el Espíritu Santo y tener la capacidad de tener esa misericordia, de la evidencia de lo que el Espíritu Santo nos hace. Vamos a analizar lo que es el obrar en Dios, porque ha habido un mal concepto, y siempre lo repetimos, de qué es obrar en Dios y qué son frutos de Dios. Sí, hermano. Por ejemplo, aquí Jesús estaba diciendo a este vivirá, y hemos podido ver también que hay momentos dados que lo haga, pero simplemente la carne, o como hemos visto en otros aspectos, para que lo vea el del lado. Sí, la carne, exactamente, porque no es un fruto. Exacto, o sea, ¿Qué hace cuando un árbol da un fruto? ¿Qué sucede? Piensen en eso. Cuando un árbol brota un fruto, ¿qué pasa? ¿Qué acontece? ¿Y qué pasa? Si se aprovecha el del que lo toma. Entonces, nuestras obras, siempre cuando las hacemos, ¿cómo sabemos que es un fruto? Cuando se aprovecha con quien hacemos lo que hacemos, la misericordia, etcétera. ¿Me doy a entender? O sea, el fruto de Dios el fruto que da va a beneficiar a mi prójimo. Ese es el amor al prójimo como te amas tú. Entonces, el que lo hace para su gloria, puede que lo bendiga, porque Dios obra de manera misteriosa, puede bendecir, pero Dios no recibe esa obra como un fruto. Una persona puede ofrendar, $100 y decirlo delante de todos, aquí hermano, para el hermano Manuel, $100. Y puede que el hermano Manuel esté orando por esos 100, pero esa persona sale desaprobada por Dios, aún él recibiendo los $100. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque Dios no necesita a nadie. Como hay un cuento por ahí que es un chiste, ¿verdad? De una señora que estaba orando a Dios, ¿verdad? Para comida. Y supuestamente en esa petición de la emisora, supuestamente Satanás oyó y envió a uno de sus demonios que le llevara la comida para que digan, ves que no hay Dios, fui yo quien te bendije. Y la mujer le dijo, ¿cómo dijo? Dice que Dios hasta el diablo utiliza para bendecir. Dios es tan grande que hasta el diablo usa para bendecir. Y eso fue un chiste, pero es una realidad, es un instrumento Satanás. O sea, Job fue doblemente bendecido por el ataque de Satanás, porque Dios lo permitió. Entonces Dios, por eso es que hay dos grupos aquí. Para los que aman a Dios, todo obra y ayuda bien. Pero para los que no, Judas hizo algo que a nosotros nos ayudó para bien. Él entregó a Jesús y por su muerte fuimos sanados.
pero Judas fue al infierno. Por eso dice la palabra que mejor le hubiese sido ese hombre no haber nacido. Fíjense cómo Dios está soberano y si queremos darle mente cómo es, no lo vamos a entender. Pero fíjense cómo Dios opera. Nuestro fruto, mis hermanos, es la evidencia de la fe. ¿Cuántas veces oímos personas diciendo, yo soy un hombre de fe, una mujer de fe, yo tengo fe, yo sé que sí, Dios lo puede hacer? Y la fe no consiste en saber si Dios puede hacerlo. Eso es otra cosa que estamos confundidos. El mundo sabe que hay un Dios y que es grande y que con un dedo corta la tierra como una naranja. La fe consiste en nosotros responder a eso que Dios dijo. No solamente decir, sí, yo creo, los demonios creen y tiemblan. Es responder en obediencia a lo que Dios dice. Tú crees y sin obedecer es fe muerta. Entonces, esa es la confusión que tenemos. La pobreza espiritual produce lamento. La pobreza espiritual, ahora lo voy a citar diferente. Habíamos dicho que la pobreza produce lamento, el lamento mansedumbre, pero ahora lo voy a hacer de esta forma. La pobreza, ahora voy a hablar de la pobreza cada día, reconociéndola cada día. La pobreza produce lamento, la pobreza produce mansedumbre, la pobreza produce hambre y sed, la pobreza produce misericordia. Eso lo produce reconociendo nuestra pobreza espiritual. Ya no más vamos a estar mortificados o vamos a estar adoloridos porque a lo mejor no me sé tantos textos de la Biblia o porque a lo mejor ya no soy diácono, líder o pastor o qué sé yo. Ya nuestra posición aquí, lo único de lo que vamos a tener hambre y sed es de justicia. Eso es lo único que vamos a anhelar, a Cristo. Y Él es la justicia. Por eso es que la justicia del cristiano es por la fe, ya no es por nuestras obras. Y al obrar por fe, la obra que hacemos es recibida a Dios como la obra que hizo el Hijo, que es la justicia que Dios exige. Hay algo muy importante que quiero exaltar. Oigan bien, un mal concepto o una mala idea de nuestra condición real conllevará a aplicar juicio sin misericordia a los demás. Un mal concepto de nosotros o una mala idea de nuestra condición real nos va a llevar a aplicar a otros juicio sin misericordia. ¿Se entendió? Al no entender que somos pobres, nos va a llevar a ser duros con la gente y sin misericordia y exigentes, intolerantes. Y eso es lo que pasa, eso es dictadura, eso no es misericordia. Y la Biblia siempre habla de misericordia y verdad. Misericordia, ¿cuál es la verdad? Que estamos muertos. Pero por gracia y misericordia Él nos dio vida, ¿verdad? Por sus riquezas. ¿Qué diferencia hay entre misericordia y juicio? Eso es importante porque hay que usarlo también en el ministerio en la iglesia, porque si se tiene mucha misericordia y no se aplica la justicia, entonces vamos a torcer la Biblia y vamos a tolerar el pecado. Si aplicamos mucho juicio o justicia sin misericordia, nos convertiremos en el juez. Y por eso es que es un balance. Yo creo que le expliqué anteriormente que Dios es 100% misericordioso, 100% justo. Y debemos utilizar esa aplicación. Por ejemplo, la palabra misericordia, yo tengo aquí una lista de palabras similares. Es la palabra que utilizamos compasión, es lo mismo que misericordia. La palabra compasión, ¿verdad? Pena, cuando tenemos pena por las personas. Lástima, ¿verdad? Conmiseración, también piedad podemos decir. Esas son palabras que se familiarizan con la palabra misericordia. Pero juicio, la palabra de juicio a definir es la palabra condenación. Cuando aplicamos juicio, solamente juicio es condenado, ¿verdad? Y también a la vez, al aplicar la condenación, asumimos la posición de juez. Asumimos esa posición. A veces miramos, mis hermanos, a los no cristianos con esta actitud sin misericordia. A veces miramos, he oído tantos cristianos decir, bueno, cuando venga el infierno y venga el juicio ellos sabrán. O sea, yo creo que no debemos tener ese tipo de actitud. Aunque estén tercos, aunque sean difíciles de tratar, debe de haber una misericordia como la hubo con nosotros. O sea, nunca decir, bueno, si no quiere oír, allá ellos. Miraba en el estado de los que lloran. Es un estado en que puedo llorar y puede delante de Dios y puedo estar lágrimas, pero delante de la gente podemos llorar pero sin lágrimas.
basado en que en un momento dado puedo estar delante de X situación, de X persona, y al ya ser pobre, me va a llevar lo que se llama tengo el corazón herido, un llanto interior ante la persona, ante la situación, ante lo que está ocurriendo. Entonces, es un estado donde cada vez que se presente X situación, el corazón va a estar como un lloro, se hiere el corazón ante lo que está enfrentando, lo que está ocurriendo. Al reconocer su pobreza. Sí. Reconocer nuestra pobreza espiritual producirá compasión por el mundo. Vamos a Santiago 2, verso 10. Santiago 2, verso 10. Estaba pensando en el llorar, que también va a estar esta acción también que un corazón, ¿verdad? Y quería, ¿verdad?, decirle esto, porque es algo que debemos tener en oración, buscar, ¿verdad? Va a ser lo que estamos viendo, la intensidad de todo esto. Y esto también tiene que ver, tú sabes, que en nuestro corazón también, porque ¿cómo está de duro mi corazón? ¿Cómo está mi sentir ante esta situación? Pienso que también hay que explicar como un poquito el Señor que me ayude, que me sane, que me restaure, que me fortalezca. Perdona si me equivoco, ¿verdad? O dime, ¿verdad? No, está bien. Está bien. Sí. Sí, claro que sí. Vamos a... Sí, quiero avanzar porque después se extiende un poquito. Perdóname, hermano. Sí. Santiago 2.10, ¿están ahí? Sí, ok. Verso 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, acuérdense que el que no aplica misericordia es uno que piensa que no se equivoca. El que no aplica misericordia piensa que no se equivoca, ¿verdad? Dice, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué razón? Porque la ley es perfecta, dice el 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Fíjense lo que dice, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, ya. Entonces todos estamos bajo condenación, ¿verdad? Dice luego, más adelante el 12, así hablad, así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Es Cristo. De que la ley perfecta de Dios nos condena a todos. Estamos bajo condenación. Pero Cristo cumplió la ley perfecta y por la fe ahora somos salvos. El verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará. ¿Quién hará? El juez, Dios aquí, ¿verdad? Con aquel que no hiciere misericordia. Oigan lo que dice. Voy a leer otra vez, porque juicio sin misericordia. Miren, la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y a veces pensamos que es solamente matarnos y ya. Y la muerte, viniendo de Dios, la condenación de la muerte, implica tantas cosas. Aparte, la más grande es la separación de Dios. Quiero tratar de hacerlo imaginar esto. Cuando usted se siente un poquito bien, ese poquito, cristiano y no cristiano, ese sentir, ese alivio del cuerpo que usted siente, esa paz, vamos a decir, ¿verdad? Esa contentura, la tenemos porque todavía Dios y su gracia está vigente. Quiero que entiendan eso. Hay veces que estamos pasando por un tiempo difícil, pero ahí tenemos una cama, una nevera para beber agua, un baño para echarnos agua fría, etc. Hay forma de uno relajarse. Y la muerte, cuando dice aquí de Dios, el juicio, la paga del pecado es la muerte, no solamente está hablando de un dolor físico, está hablando de un triple dolor, como cuando hablamos de Jesús, del alma, de las emociones, físico, espiritual. Es lo que es experimentar el dolor más profundo y para siempre. Esa es la paga del pecado, la muerte. Y toda la eternidad no da para pagar esa deuda, como el rey, el siervo y el consiervo. No había forma. Dice, toma mi familia, ten paciencia. Y dice la palabra que el rey, movido a misericordia, perdonó su deuda, porque no había forma de pagarla. Fíjense lo que dice el texto, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
¿Cuántas veces utilizamos la palabra, pero cómo es que fulano o fulana no entiende? ¿Cuántas veces usamos esa palabra? Pero ¿cuántas veces se lo voy a decir? Otra vez, o sea, ¿cómo puede ser? Ese tipo de lenguaje de nosotros, yo me incluyo, es falta de misericordia, es falta de entendimiento de que a lo mejor eso que exigimos no somos débiles, pero en otras áreas sí. Ayer en la célula creo que hablamos de este tema de que siempre vamos a aplicar, no vamos a aplicar la misericordia con aquel que está exigiendo algo que tú no necesitas. ¿Sí o no? Eso es así siempre. Siempre uno exige lo que uno cumple. Pero lógicamente, si tú eres débil en mentir y alguien te miente, no tienes el derecho de exigir porque eres igual. Y por eso es que Dios quiere que todos seamos bienaventurados al reconocer la pobreza para poder aplicar misericordia. Dice más adelante, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjense lo que dice. Vamos a leer hasta ahí. Aquí hay una pregunta diciendo que si no obramos en misericordia, no tenemos fe. Porque no está hablando aquí del juicio, porque no hay forma. Aquí el texto anterior dice, si yo corrijo al hermano Tony, Baruch, Alex, y le digo, hermano, los reprendo, oigan bien, porque adulteraron, vamos a decir, y yo algún día mentí. En ese momento yo tengo que aplicar esa corrección con misericordia. ¿Me doy a entender? No lo puedo aplicar en mi justicia porque no soy justo. Entonces, cuando vemos aquí dice, porque si ellos adulteraron, rompieron la ley, pero si yo mentí también, si tuve un mal pensamiento también. Entonces, ¿dónde está el balance de que un pastor, un líder, un maestro, un padre, un hermano pueda reprender a otro? La misericordia. Gálatas 6:1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, reprendedlo con espíritu de mansedumbre, o sea, sabiendo que tú también puedes caer, sabiendo también que tú eres pobre espiritualmente. Entonces ya la persona no te está corrigiendo por su justicia, sino porque también alcanzó misericordia. Y Dios pone la gracia y pone la autoridad espiritual en nosotros para que vean a Dios en nosotros y no a nosotros, porque estamos desnudos. Es por eso que a mí como pastor algunos me pueden respetar. No es por Fleming, es por lo que Dios ha puesto en mí. Y lógicamente eso es para el beneficio del ministerio, no es para enseñorearse de nadie, porque hay que aplicar misericordia. Amén. La misericordia tampoco significa tolerar el pecado. Porque a veces cuando alguien no quiere entender, exige misericordia, ¿verdad? Y hay formas de no entender. Por ejemplo, hay personas que no entienden lo que están haciendo, hay otros que se hacen que no están entendiendo. Entonces allí no se puede tolerar. Proverbios 16:6 dice lo siguiente, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Que aplicamos misericordia al corregir y verdad, pero aquel que fue reprendido, si teme a Dios, se va a apartar del mal. Si no, ya no podemos más. Pero seguimos, oramos, le decimos y insistimos. ¿Para qué? Para que sea sanado, para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque así me hicieron conmigo. De la misma forma hicieron conmigo. Entonces eso es lo que produce la misericordia. A veces no aplicamos misericordia. Yo tengo 4 puntos aquí. Número 1, la razón por qué no la aplicamos. Porque estamos en la clase ahora y entramos en cuenta y decimos, es cierto lo que está diciendo. Pero en el momento de la situación, cara a cara con aquel que te molesta, aquel que te daña, te ofende, tenemos que aplicar esa misericordia. El número 1, la razón por qué no la aplicamos, es el concepto equivocado de nosotros. Eso es lo que produce, es que creemos que somos más. Ahora, cuando yo digo creemos que somos más, muchos dicen, bueno, yo no soy así. ¿Por qué? Porque no lo decimos. Nadie dice yo soy más que tú. Es la actitud que lo define. No es decir, no, tú no eres nadie. No, es de la manera que le dices. A veces yo trato a mi esposa sin querer así. Cuando digo sin querer es queriendo, pero es un decir para no, ¿verdad? Cuando le digo, mi amor, pero ¿eso qué quiere decir? Falta de misericordia. Te estoy exigiendo. Y luego me dice, no me hagas así. Digo, ay, perdóname, mi amor, se me olvida.
pero es el concepto de que pensamos, ¿verdad? Y es donde viene la exigencia. La exigencia siempre va a venir de la falta de misericordia y de la falta de desentendimiento. Punto número 2. El orgullo es la evidencia, ¿verdad?, de nuestra caída. ¿Qué quiero decir con esto? De que todos somos orgullosos de manera natural. Todos. Pero, ¿a quién aprueba Dios? Es aquel que reconoce su pobreza. Porque el orgullo es una señal de la pobreza, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario al orgullo? ¿Quién me dice? La humildad, ¿verdad? Bueno, la humildad es una riqueza. Si carecemos de humildad, ¿qué somos? Orgullosos, somos pobres. Entonces, cada pecado, cada actitud, cada ídolo en el corazón simboliza pobreza. Amén. Entonces el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que no tienen la capacidad de obrar bien. Bienaventurados, ¿por qué? Porque yo le daré el espíritu que lo va a capacitar si caminan reconociendo que son pobres. ¿Verdad? Punto número 3. La misericordia es un fruto de Dios que solo se puede aplicar mediante el poder del Espíritu Santo en nosotros. Oiga lo que dije. La misericordia es un fruto que solo se produce mediante el Espíritu. Cuando la palabra en Hebreos 4:12 dice que es como espada de dos filos y que penetra hasta evidenciar los pensamientos más profundos que tenemos. Y luego dice que nos desnuda de manera que evidencia nuestra actitud. Y así es el Espíritu nos desnuda de manera que cuando nos evidencia a nosotros nuestra verdadera condición, es cuando podemos tener la oportunidad de dar el fruto de misericordia. La misericordia, mis hermanos, viene primeramente por el conocimiento de lo que Jesús hizo por nosotros. Leemos en Efesios, habíamos leído ayer en Romanos 5, que dice que el Señor, dice, a lo mejor alguno osara morir por un bueno, dice la palabra. O sea, yo creo que aquí alguien pudiera morir por un familiar, ¿verdad? Que se le mete delante un carro, a lo mejor empuja, ¿verdad? Hay un bebé, un niño. Pero si usted ve un ladrón, que ya lo conocen como ladrón, y usted ve que hay una patana, usted lo entretiene para que le den, honestamente. Dice, ay, sí, ya no, quitando ya de este ladrón. El texto dice así, dice, quizás osara a alguien morir por uno bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando entendemos eso de que no merecíamos solamente la muerte, y su Hijo perfecto sin pecado se hizo pecado por nosotros, es el tamaño de la manifestación del amor y misericordia de Dios. Es así que vemos la grandeza de Dios. Pero si usted no reconoce, ni yo, que somos pobres, entonces el amor de Dios fue muy pequeño, porque no me dio nada, porque yo no me faltaba nada. Pero si no tenía nada y me lo dio todo, entendemos la grandeza del amor, el tamaño de lo que Él hizo. Punto número 4, falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Acuérdense que Isaías se pudo ver en el espejo del conocimiento de Dios. Cuando lo describió, dijo, vi su santidad, su justicia, lo sublime y lo alto y lo poderoso que era. Entonces vi que era muerto. La falta del conocimiento en la palabra de Dios es un punto o una razón por qué no aplicamos misericordia. Cuando usted no tiene paciencia con la gente, no tiene misericordia. Cuando usted se aparta del que le molesta o le ofende, no tiene misericordia. Porque mi pregunta es, 2 preguntas. Número 1, ¿cuántas veces ofendemos a Dios? ¿Cuántas veces se aparta el Señor de nosotros? Ni espada, ni principado, ni nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni nada creado podrá separarnos de ese amor. Y es como debemos imitar, que no somos, bueno, amén, pero reconozcamos que debemos imitar esa actitud. Ninguno somos así, pero estamos siendo discipulados para ser así. La palabra arrogancia, que es la que se utiliza especialmente en este estado donde vivimos, cuando alguien te quiere humillar a ti y a lo mejor tienes algo por encimita, puede ser el pelo, tus dientes blancos, tus zapatos nuevos, tu carro, tu trabajo, a lo mejor tienes $3,000 en el bolsillo, no sé. Siempre hay algo como que cambiamos el caminadito, ¿verdad? Cuando estamos bañaditos, si estamos sucios andamos así, rápido a la casa a bañarse. Ese momento que te sientes como allá, ¿verdad? Y le dices, no, porque tú tienes, ¿quién se cree este? Y esa pregunta, ¿quién se cree este? De verdad debe de doblarse, es decir, ¿quién te crees tú?
Cuando decimos, ¿quién se cree este? Es exactamente nosotros diciendo, ¿quién me creo en ese momento? Y la falta de misericordia, de entendimiento, de tolerancia por el débil es no tener el entendimiento de nuestra pobreza espiritual. Y es la ignorancia más grande que el cristiano puede tener. Por eso ven las televisiones y los programas y los eventos, que los cristianos de hoy parecen gente muy orgullosa. Perdón, gente que creen que merecen y no andan como pobres en espíritu. Es lamentable. La arrogancia es la actitud soberbia del que se cree superior y menosprecia a los demás. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, bueno, los judíos, yo respeto a los judíos, trato de no, pero en el caso de los judíos viene ya desde los fariseos y ellos están bajo una, vamos a decir, una condenación temporal divina de Dios. Todavía no se ha derramado lo que dice Isaías, llegará ese día, por eso debemos tener misericordia con ellos también, porque ellos tienen el velo puesto, nosotros ya no. Entonces ya por eso Romanos 11 dice, ahora porque tú ves, no te jactes, porque así como las naturales fueron desgajadas, te puedo quitar a ti que eres injerta. Entonces, yo, a pesar de que entiendo lo que dices y estoy de acuerdo, trato de respetar eso en ellos. Trato de tener como ese respeto por quienes son, por como Dios lo ve. No es que son más que nosotros, no es eso, es por la promesa de Dios, ¿ok? Pero lo que dices es podemos decir que sí. Lo que no quiero es como caer en la crítica de ellos, es lo que quiero. Pero sí, están como los fariseos, están bajo el velo todavía de la ley, no entienden. Pero muchos se están convirtiendo, el Evangelio como nunca antes lo está alcanzando y debemos todos orar por ellos, porque, bueno, por alguna razón aparece en el libro de Romanos 11. El Señor dice, bueno, ya tú eres salvo, no te jactes. Y es exactamente la falta de misericordia que nos lleva a esa posición muchas veces. Yo tengo 5 versos, 6, para que vean el salmista del Salmo 119, para que vean esta secuencia de misericordia. Salmo 119, vamos a buscarlo. Salmo 119, vamos a leer el verso 88. Cuando yo tenga mis hijos, ¿verdad?, que lo ponga de castigo, su castigo va a ser leer el Salmo 119 todas las noches. Son 174 versos, creo que son. Sí, no. El castigo, vaya a leer el Salmo 119 entero, el verso 88. ¿Están ahí? Vamos a ir brincando versos, no vamos a leer muchos porque, imagínense, es larguísimo. Dice el 88, fíjense lo que dice aquí el salmista. Vivifícame, ¿qué dice? Conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Fíjense que aquí es una petición del salmista diciendo vivifícame, pero alude o apunta a una área del Señor que es su compasión. Esta persona no está exigiendo, está clamando. ¿Por qué oramos? ¿Por qué clamamos? ¿Por qué la palabra dice en súplica y clamor? Porque el que es pobre sea quien suplica. El rico no, el rico demanda. Por eso dice, vivifícame conforme a tu misericordia. Y conforme aquí, cuando el salmista le está pidiendo a Dios, le toca un lado donde Dios dice, me está pidiendo entendiendo su pobreza. Porque le dijo, conforme a tu misericordia, no a tus juicios. Porque si le dice conforme a tus juicios, aunque aparece así, en algunos, la palabra juicio tiene varias connotaciones dependiendo del contexto, pero cuando le dice conforme a tu misericordia, Dios puede ver que está humillado. Porque dice, porque sé que no lo merezco. Tampoco él dijo conforme a tus promesas, porque él tampoco la merece la promesa. Bueno, se puede pedir conforme a las promesas porque son de Dios hacia nosotros. Se pueden pedir, pero siempre van a ver en el contexto la actitud de humildad, de pobreza, ¿verdad? O sea, conforme a tu promesa, A lo que Él prometió. No, pero con la actitud exigiéndome con la promesa que tú me No. dame, o sea, no es esa No. Sí, no.
No, porque entonces Dios no oye así, Dios no le exigimos. Entonces, estos textos nos ayudan a ver que hoy en día se le exige a Dios, ¿verdad? Se le dice, Dios te di a la 1, a las 2, te pido, decreto, declaro, etcétera. O sea, no es bíblico eso. Miren lo que dice el 124, ahí mismo en el 119, verso 124. Dice, haz con tu siervo, ¿qué dice? Según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Fíjense aquí el patrón que lleva aquí. Fíjense que está dependiendo de la misericordia. El 132 dice, mírame y ten misericordia de mí. Y luego dice, como acostumbras con los que aman tu nombre. Como acostumbras. Fíjense lo que dice. Suena raro refiriéndose al Señor eso, ¿verdad? 149 dice, oye mi voz otra vez, conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios o a tu juicio. Ahora, fíjense que aquí cuando dice vivifícame conforme a tu juicio, le está diciendo que lo santifique en otras palabras. Porque aquí juicio es la misma palabra Torah, que es la palabra que se utiliza para referirse a la palabra, a los juicios de Dios. ¿Cómo dice? A la ley de Dios, exacto. Entonces aquí no es juicio de condenación, sino juicio de su palabra, ¿verdad? Dice, vivifícame conforme a tu palabra, en otras palabras, ¿verdad? 156 dice, muchas son tus misericordias. En otras palabras, Señor, tú eres rico en misericordia. Y dice, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. 159 dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Cuando vemos al salmista pidiéndole al Señor, le está pidiendo con una actitud reconociendo su pobreza y reconociendo que Dios lo que hace es por misericordia. Nos alcanzó por su pura misericordia. Pero cuando entendemos esto, mis hermanos, ¿qué debe producir en nosotros? Misericordia. ¿Cómo debemos actuar con los demás? Con misericordia. ¿Por qué? Porque así mismo nos miró el Señor. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, ya las exigencias no van a pasar por nuestras mentes. Lógicamente es un proceso donde vamos entendiendo y eso va muriendo. Pero ¿qué es lo que nos lleva a ser misericordiosos? Es siempre recordar que somos pobres en espíritu y que por gracia fuimos alcanzados. En el libro de Efesios 2, ahí dice el texto, dice que el Señor por su gran misericordia nos alcanzó, nos salvó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Dice así, sino de Dios. O sea, la salvación fue un regalo de Dios, por la fe, por gracia mediante la fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día en la iglesia de Jesucristo, vamos a decir? O en la iglesia cristiana, es que no existe esa compasión. Incluso eso conlleva a hacer acepción de personas que lleguen a la iglesia. Si es pobre, si es rico, si es famoso, si no es famoso, si tienen una condición física, si no la tienen. La misericordia aplica todo eso. Entonces comenzamos a ser selectivo porque ya yo puedo elegir a quien quiero amar. Y no amo a todos como el Señor lo hace sin acepción de personas. En la siguiente clase creo que sí vamos a continuar con los puros de corazón. Si quieren estudiarlo, leerlo repetidamente hasta que, ¿verdad? Para que se queden con muchas dudas, para cuando vengamos aquí a estudiarlo ya salgamos de duda. O a lo mejor el Espíritu también le diga a usted y le revele la enseñanza allí también. ¿Tienen alguna pregunta o podemos orar para ser despedido? Bueno, vamos a orar y si tiene alguna pregunta la podemos hacer. Sí. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, tu guianza en el Espíritu, Señor. Te pedimos, mi buen Dios, que sigas guiándonos, Señor, y que podamos a través de la luz de tu Espíritu mirar nuestra condición real, Señor, que es pobreza espiritual. Necesitamos de las riquezas espirituales que vienen de ti, mi Dios. Queremos entender que sin Cristo es imposible, Padre. Sin Él nada podemos hacer. Si algo somos, hacemos o tenemos es por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Perdónanos si no hemos usado misericordia con nuestros prójimos, Señor. Perdónanos si hemos tenido mal concepto, Señor, de
nosotros mismos, Señor. Perdónanos si hemos caminado con actitud arrogante o con espíritu de superioridad o hemos creído que somos más que los demás. Sabemos que tú, Señor, siendo Dios, te humillaste, así como un hombre para ir a la cruz a morir por pecadores. Tú, siendo Dios, creador y santo, tomaste esa decisión, te humillaste a ti mismo. Así queremos nosotros, por ese conocimiento de lo que tú hiciste, Señor, seguir tus pisadas, tener misericordia, compadecernos por aquellos que no te conocen, tener paciencia con los que son débiles, Señor, y orar por todos aquellos, Señor, que están queriendo crecer y ser formados a tu imagen, Señor. Sabemos, Padre, que venimos de naturaleza caída y tendemos a exigir, Señor, tendemos a demandarle a la gente lo que queremos que se haga conforme a nuestra voluntad y no a la tuya. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor, y que podamos usar misericordia así como el samaritano. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.